Después de una semana en un vida a bordo, hemos venido a un resort de buceo, donde hemos visto un montón de vida bajo el agua, incluyendo mi primera vez nadando con delfines. Definitivamente uno de mis mejores momentos bajo agua. Y bueno, el resto lo veis en el vídeo. Good morning. Un día típico comienza en el desayuno. Después de desayunar, nos preparamos para el primer buceo del día. Hoy toca bucear en Dolphin House, que es un punto de buceo conocido en Egipto porque hay delfines. Entonces es una excursión aparte, no es en el House Reef, o sea, en el arrecife de la casa, que se llama, el que está aquí en el mismo resort. Entonces es como una excursión extra, no todos los días hacemos algo así, de hecho solo hoy. Si no, iríamos a bucear aquí mismo en el arrecife, pero bueno, hoy vamos a hacer eso. Y son 2 buceos, así que a las 8 nos encontramos ahí en la tienda de buceo, nos llevan en barco, un buceo, intervalo de superficie en el barco, supongo, otro buceo y luego volvemos tipo a las 12 y iremos a comer. A ver si vemos algunos delfines. Sí, señores, vimos delfines, muchísimos, por todas partes, fue alucinante. Y no solo eso, después fuimos a una caverna que nos dejó locos. ¡Le van a por ti! ¡Venga, déjalo! ¡Patrón! Y llegó el intervalo de superficie. Nuestro amigo Leo fue al baño delante de todos nosotros y comimos un tentempié antes de volver al agua. Después de bucear esta mañana he trabajado un poco y después me he echado una siesta. Es el 5.º día ya en el resort, bueno, el 6.º en el resort, el 5.º buceando y venimos de la semana en el vida a bordo, ¿no? Y estoy muerta, bueno, se me ve, tiene una pinta de machacada, no sé. Carla. Acabamos de jugar al chinchón. Espera, enseña las cartitas. ¿Y quién ha perdido? Una tontería. Tonterías. Cartitas pequeñitas, como Ana y Leo, que son pequeñitos. Llevamos aquí los portátiles, hemos estado trabajando ahí donde estábamos jugando las cartas, en el restaurante. Y ahora vamos a prepararnos para el buceo nocturno, hoy solo hemos hecho 2. Y mirad. ¡Qué bonito! Cafetería, restaurante ahí detrás, tiendas y escuela de buceo y la playa.
encantado. Yo no puedo. ¿Mario? No. ¿Leo? Vale. Ah, no. Último día en Mar Sanakari. Bueno, últimas horitas. Nos vamos en como 2 horas o así. Ya hemos secado todo el equipo de buceo. Tenemos todavía un par de cosas por aquí. Por ejemplo, de los trajes de neopreno, aquí entre esto y esto no estaba muy seco, así que ahí lo hemos puesto. Conclusión de la semana, ha sido una muy buena semana, 100% recomendable. Me ha gustado mucho poder ir al agua en el momento que queramos, si nos apetece sí, si no nos apetece no, sin guía, podemos ir a nuestro ritmo, si nos gusta un lado del arrecife más nos quedamos más tiempo por ahí. Las inmersiones no tenían que ser solo de 1 hora, como muchas veces cuando llevas guía. Aquí llegamos a hacer una de 1h30, o sea que ha sido la más larga de mi vida. Las tiendas muy cómodas, no he pasado mucho calor, creo que hoy es el día que más calor hace. Tengo ganas de ver cómo es Egipto. Ahora vamos a ir a Luxor, Cairo, Aswan, otras ciudades. Y vamos a ver como lo típico de Egipto, no solo el buceo, porque hasta ahora llevamos aquí más de 2 semanas y solo hemos buceado. Pero ha sido genial y ver a los delfines ha sido alucinante. Un día encontramos una bailarina española, era como un nudibranquio enorme, medía lo mismo que mi aleta. Mi aleta es chiquitita, ¿vale? Pero era enorme. Y vimos ayer, por ejemplo, en el buceo nocturno, eso fue una locura, o sea, había como un gusano que estaba comiéndose así como la mierdecilla que había encima del coral, la arena. Supongo que su función sería limpiar el coral, pero no sé, o sea, os pongo por aquí un vídeo, alucinante. Y luego a la salida de la inmersión había miles de mini pececitos. A Mario se le metió hasta uno en la oreja y todo. Una vida, además me sorprende mucho en las inmersiones nocturnas cómo puede variar de un día a otro lo que ves. Un día nos metimos y estaba lleno, pero lleno, absolutamente lleno. O sea, una aquí, así, o sea, lleno de mini medusitas que picaban un poquillo, no mucho, pero un poquito, ¿eh? Solo fue una noche, el resto de noches no había de esas medusitas. Ayer miles de peces, pero o sea, lo vais a ver ahora en el vídeo, eso era una locura. Otras noches nada. Lo que sí era recurrente por las mañanas cuando nos metíamos, cerca de la orilla había unos bancos de peces como desayunando, los llamo yo, porque tenían la boca abierta y estaban comiendo y siempre era por la mañana y eso también fue alucinante. Hemos visto un montón de cosas, vimos una Eagle Ray, una águila de mar con puntitos, hemos visto muchísimas rayas con puntos azules, hemos visto morenas, nemos, muchísimos peces en general, hemos visto tiburones. Vimos un tiburón de arrecife de puntas negras y luego un tiburón bebé, era muy pequeñito, pero no sé qué tipo era. No, ha sido genial. Además, ayer, por ejemplo, en el buceo llegamos a un lugar donde era como un oasis dentro del agua, ¿vale? Estaba muy poco profundo, como a 4 metros, entonces había mucha luz, había arcoiris, fue alucinante. También hay como muchos swim-throughs, como cañones por los que podemos ir. No, me ha encantado, me ha encantado. Una semana muy chill. Estoy agotada, eso sí, estoy agotada. Después del vida a bordo y esto, estoy muerta, porque en el vida a bordo también buceábamos muchísimo, obviamente. Y si queréis ver cómo era el barco o cómo era un día en el vida a bordo, podéis ver esos vídeos que ya están subidos. El de un día en un vida a bordo, me gusta mucho ese vídeo. ¿Habéis estado alguna vez en un resort de buceo? Contadme vuestra experiencia en los comentarios o si tenéis alguna duda. Si queréis apoyar al canal, dadle a me gusta, suscribíos, ved más vídeos, dejadme algún comentario porque siempre me pongo muy contenta. Y nos vemos en el próximo vídeo.